Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante. Nos van a explicar qué son los exploits y cómo hacen los protocolos para poder financiar y conseguir dinero para esto. Para ello tenemos al founder de Definomics Labs, también director en la AP y además contribuidor constante en Ethereum Lima. Un fuerte aplauso, por favor, para Bleed1, que nos va a hablar sobre los seguros DeFi. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, en realidad sabemos que DeFi está lleno de muchos riesgos, desde olvidarte las 12 palabras y no haberlas guardado, se te resetea la computadora, pero hoy día vamos a ver cómo podemos, con algunos protocolos, reducir esos riesgos. Lo primero, bueno, ¿a qué me dedico? Selexia ya me dio una buena introducción, así que en ese tema no voy a ahondar más, pero sí voy a tocar un punto que quizás si llevan un poco más de 2 años en el mercado y por ahí entraron con algún stablecoin, han sentido esta caída. Y es el IPEG de USD. Entonces, muchos perdieron el 90, el 95% de sus activos. La pregunta es, ¿había una forma de protegerme de esta caída aún estando expuesto a esta moneda estable? ¿Ofrecía un 20% de rentabilidad? Si existía un seguro que me cobraba 1%, ¿lo hubiesen tomado? Ganaban el 19%, entonces no deja de ser una herramienta interesante. Entonces, hoy día justo vamos a ver qué tipo de protocolos nos pueden cubrir estos tipos de riesgos. Pero, para entender la figura, hay que tener claro el panorama completo. Primero, DeFi no deja de ser un core pequeño todavía a comparación del mercado grande. Y si hablamos de seguros, es todavía peor. ¿De qué trata Seguros DeFi? Básicamente de cubrir los riesgos nativos en el ecosistema Web3. Riesgos de IPEG, riesgos de exploit. Luego tenemos seguros en blockchain, que son seguros con contratos inteligentes, pero que no son riesgos nativos. Y finalmente tenemos el ecosistema de seguros en general, usando DLT y usando blockchain. No sé, que te vendan, por ejemplo, tu seguro de salud, tu seguro de vida, y que la póliza sea un NFT, que los contratos estén, por ejemplo, que el reclamo del siniestro sea en contrato inteligente. Entonces, son 3 niveles distintos. En esta sesión vamos a hablar del nivel más pequeño, que es donde por ahora más riesgos hay. Sin embargo, hay otra forma de verlo y es la intersección de estos 3 campos. Primero, seguros tradicionales, corto plazo, largo plazo, instrumentos de inversión, que es, por ejemplo, ¿qué pasa si fallezco? Le pagan a mis familiares, si quedo vivo me lo pagas como ahorro. Son productos complicados de seguro, pero que ya existen. Luego tenemos seguros descentralizados, que es desde hacer una chanchita, en Perú le llamamos chanchita, es hacer como que juntarnos entre amigos y poner dinero para algún riesgo. Entonces, ¿ese es una especie de seguro descentralizado? Sí, porque cada que pasa algo, todos nos juntamos y cubrimos el monto de esa pérdida. Y luego tenemos ya instrumentos con DLT o con blockchain, como el caso de DeFi, verificación de identidad. Si juntamos estos 3 en distintos aspectos, empezamos a tener, por ejemplo, acá, seguros peer-to-peer, que esto ya existe. De hecho, en Perú, por ejemplo, se piloteó en el 2015 un protocolo de seguros P2P para mascotas. Y luego tenemos el caso de, por acá, que es simplemente usar tecnología blockchain para seguros tradicionales. Lo que nos interesa ahora es este puntito, donde intersectamos estos 2 sectores, finanzas y DLT, que es básicamente, hay un protocolo para cubrir un riesgo si es que yo meto dinero en Aave, si es que yo soy proveedor de liquidez en Uniswap y este tipo de detalles. Entonces, pasamos de la parte teórica de seguros a la parte tecnológica. Si hablamos de riesgos técnicos a nivel tecnológico, tenemos 3. 2, riesgos de TI. De hecho, las compañías tradicionales todavía lo tienen. Tienes un equipo de TI que se encarga de la parte de hardware. Luego tienes un equipo que se encarga de la parte de software, la parte de phishing, ese tipo de detalles. Entonces, esto es por acá, ¿no? Donde el riesgo está encapsulado. Si cae uno, cae todo. Luego tenemos riesgos que son un poco más aislados. Por ejemplo, en este caso tenemos a DeFi,
que está en esta vertical de una localización descentralizada. Estamos hablando solamente de la localización del riesgo. Luego, abajo, tenemos otra vértice que es si es físico o digital. Definitivamente DeFi está en lo digital. Y lo que nos falta es este eje, que es qué grado de descentralización tiene. Es por eso que ustedes ven al riesgo DeFi más atrás, más allá. ¿Es técnico? Sí. Descentralizado también, pero también hay un riesgo de concentración que es descentralizada. Entonces es como un nuevo riesgo dentro del grupo tecnológico de pólizas. Ahora, ¿qué pasa visualmente cuando comparamos la estructura de un seguro tradicional, que es vamos a una compañía, compramos una póliza, si lo hacemos con un protocolo de DeFi? Entonces, termina cambiando. Por ejemplo, acá somos nosotros quienes pagamos la prima y quienes recibimos la compensación por el siniestro, y es la compañía la que se encarga de determinar el precio, si hay un reembolso, y todo esto lo hace una entidad centralizada. Y a cambio de eso que te cobra, pues, una utilidad, ¿no? Entonces, que usualmente suele ser ganancias, pero cuando pasan casos como la pandemia, donde la probabilidad histórica no sucede, termina siendo una pérdida. ¿Cuál es el problema con cripto? Que no tengo data, no tengo probabilidad histórica. ¿De dónde saco la probabilidad de un exploit? De los casos de los exploits que han salido, no me sirve. La tecnología evoluciona muy rápido, en Web3 todavía más. Entonces no termina siendo histórico. O sea, no puedo agarrar como un seguro normal la tabla de mortalidad, cuál es la probabilidad de que alguien de 60 años muera, cuál es la probabilidad de que te accidentes, porque esas estadísticas en el mundo real funcionan. Tengo más de 2000 años de historia para hacerlo. Acá no. Tengo que 5 o 6 años en cripto y el riesgo cada vez aumenta o disminuye. No sé, en Puente sabemos que el riesgo es brutal, por ejemplo. No sé, en un proveedor de liquidez como Uniswap, tal vez no es el mismo, ¿no? Entonces, esa estadística ya no me sirve de forma histórica. Entonces termina siendo hasta cierto punto predictiva. Entonces acá entran los protocolos de seguros, no sé, Nexus Mutual, por ejemplo. Lo mismo, pagamos una prima, recibimos una cobertura. Pero acá no hay una compañía. Hay alguien más, así como en Uniswap tienes, por ejemplo, proveedores de liquidez, personas que bloquean su dinero para que tú puedas cambiar. Acá también tienes proveedores de liquidez. Solo que son proveedores de liquidez de seguros. Arman un pool y con ese pool se te cubre el riesgo. Pero ¿qué pasa si es que el riesgo excede ese dinero? En el mundo tradicional, ¿qué sucede? La compañía pone su bolsillo, ¿no? O entra una superintendencia y cubre el monto. ¿Acá qué pasa? Acá entran los tokens del protocolo. Si todo ese pool de liquidez que las personas pusieron para cubrir tu riesgo no alcanza, entran los tokens del protocolo, se queman y con eso se cubre tu riesgo. El detalle es que eso termina siendo predictivo. Mientras más gente ponga dinero en el pool, se estima que ese riesgo, valga la redundancia, es menos riesgoso. O sea, mucha gente va a poner más riesgo en cubrirte una póliza por ser proveedor en Aave, en Uniswap, que por ser proveedor en un protocolo nuevo. Porque hay más riesgo, hay desconocimiento. Entonces, esa es la forma de medir. Y a largo plazo hace sentido. Hay algo que se llama inteligencia colectiva, que es, si 1000 personas estiman algo, el promedio es muy cercano a la realidad que si lo hace una sola persona. Entonces, aquí pasa lo mismo, pero con riesgo. Si hay más de 3000, 4000 personas estimando esa exposición de riesgo y las 15000 forman un pool, es muy probable que se asemeje al riesgo estimado. Y además, si no lo es, son ellas quienes pierden el dinero. Porque ellas están colocando capital y si no pasa nada, ellas se llevan la rentabilidad. Entonces, es riesgo-recompensa. El detalle es que, claro, acá todo está en un protocolo que no te cobra tantas utilidades como allá. Porque la ventaja va al valor del token. Toda esa ganancia que causa este protocolo se va acumulando y el precio del token va subiendo. Del token de digamos que de la aseguradora DeFi. Y al final, claro, acá tienes el reclamo y la estimación de precios. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que yo puedo cubrir riesgos nuevos. Estamos hablando de riesgos DeFi, sí. Pero yo puedo cubrir un riesgo de sequía en África que nadie me lo quiere cubrir, por ejemplo. Acá nadie me lo quiere cubrir. Allá sí. Nos juntamos 20, 50, 100 personas, colocamos un pool y empezamos a cubrir esos riesgos. Y si sucede, se paga en automático por un mensaje en celular. Y eso ya está pasando en África con una Insurtech, por ejemplo. Entonces, si bien hablamos de finanzas, el crecimiento es brutal. Ahora, ya entrando al aspecto DeFi. No sé si alguno de ustedes ha visto estas capas, que son como que las layers de
del blockchain, y no me refiero a Layer 1, Layer 2 a nivel de escalabilidad, sino a nivel de stack. Tenemos, por ejemplo, decir la blockchain pura y dura, una capa donde construimos nuestros activos, donde creamos monedas estables, tokens de gobernanza, todo. Tenemos una capa donde se crean los protocolos como tal, una donde se crea la aplicación como tal, es ese UI que yo veo, porque la mayoría de nosotros, a menos que seamos desarrolladores, no interactuamos con el contrato inteligente de forma directa. Lo hacemos mediante clics. Entonces, esa pantallita que haces clic se desarrolla acá, en la capa de aplicación. Y luego tenemos la capa de agregación. ¿Qué cosa es? ¿Qué sucede si yo quiero hacer un swap con el mejor precio posible? ¿Qué hago? Me voy a Uniswap, luego a SushiSwap, luego a XDEX+, y comparo uno por uno. Entre que comparo el primero y el último, pasaron 15 segundos y el precio se actualiza, ¿cierto? Entonces aparece la capa de agregación. Es una aplicación, una app, que te permite comparar de forma directa a todos si tú decides cuál quieres. Tienes OneInch, tienes DeFi y mucho más. El detalle es que este gráfico no les muestra esas capas en vano. Lo que les muestra es qué riesgos DeFi tienen en cada una de esas capas. Y acá hay una leyenda que te dice si es, en qué estado está ese riesgo DeFi. Si hay o no hay un seguro, y si ese riesgo es semejante a un riesgo en Web 2 o no lo es. Por ejemplo, la parte verde son riesgos parecidos a Web 2. Riesgo regulatorio ha existido, siempre va a existir. Riesgo de pasivos o liability, eso es un riesgo inherente a cualquier negocio. Ahí no vamos a entrar. Luego tenemos otros riesgos que también existen. Riesgo humano, de infraestructura, riesgo de ataque de DNS, de tercera parte, de API. Son riesgos tecnológicos. O sea, no hay nada nuevo ahí en Web 3. Pero la parte que está plomita y blanca ya son riesgos nativos de blockchain. Por ejemplo, en la capa de blockchain tenemos ataque del 51%, forks, pero para estos no hay seguros. Dígame un protocolo que te asegure que no se va a atacar el 51% de la blockchain. Es mucho riesgo. ¿Por qué? Porque para empezar el seguro vive en esa blockchain. Entonces no tiene sentido que la infraestructura donde creo un seguro la intente asegurar. Pero sí tengo los demás donde sí tengo seguros. De que se me pierda la llave privada, inflación de un token, errores en los controles inteligentes, tokenomics. Entonces, hay riesgos que sí podemos asumir. Un ataque de gobernanza, por ejemplo, riesgos de oráculos. Entonces, esta es la foto en la que ustedes pueden ver qué riesgos ya pueden cubrirse en cripto y qué riesgos todavía. Y qué es endógeno, que son riesgos que están vinculados al protocolo como tal, y exógenos, que son riesgos externos, ¿no? Si yo soy, por ejemplo, un protocolo de préstamos, el riesgo de oráculo es externo, el oráculo no lo manejo yo. Entonces, el riesgo de infraestructura es externo, el riesgo de regulación es externo. Yo no soy un regulador, pero sí tengo riesgos que yo los puedo cubrir. Yo soy responsable de la economía. Buenas tardes a todos. El Si día yo fallo, de hoy vamos es un a tema tocar un endógeno. tema Que bastante haya un seguro o no, es interesante. Nos van a Pero esa es la explicar foto qué son los de qué exploits seguros y DeFi cómo podemos hacen los utilizar para cubrir protocolos cada para uno de poder esos riesgos. financiar y conseguir dinero para esto. Para ello tenemos Ahora, al founder hay una de parte Dynamic importante Labs, que también director usualmente nos en la olvidamos, APEP y además pero es el core de todo contribuidor negocio de seguros, el constante pricing. en Ethereum Lima. Un fuerte Yo te aplauso, por cubro favor, para Blitz1, que seguro nos de va a hablar salud. sobre los seguros. Pero si yo DeFi. te lo vendo a $1 cuando debe costar 10, al tercer mes quiebro, y la gente que se enferma después del tercer mes no le voy a cubrir nada. Es un riesgo casi como el tokenomics de un proyecto. En realidad sabemos Acá que tenemos DeFi está la lleno comparación de muchos riesgos, cómo se hace el pricing desde olvidarte de forma las 12 tradicional palabras y no haberlas guardado, y de forma si te resetea la descentralizada, computadora, con lo que llamo pero seguro hoy día vamos a ver cómo podemos, y ya se los con comentaba algunos protocolos, más o menos cómo es reducir de forma esos riesgos. tradicional que uso. Lo primero, Estadística. bueno, ¿a qué me dedico? ¿Cuántas Alexa personas ya me dio una buena murieron introducción. Así que entre 60 y en este tema no voy a 65 ahondar años? más, y con eso saco un seguro de Pero ¿cuánto quiero ganar de sí rentabilidad? voy a tocar un Inflación punto que algo quizás más. eso que no hace el un asegurador. poco más de 2 ¿Cuánto años me en el cuesta las mercado, pólizas y cuánto y por quiero ahí ganar entraron de algunos rentabilidad? stablecoin, han sentido esta Que es como un negocio. Con esos y es cuatro el IPEX yo puedo de calcular la USD. La calculo Entonces, antes. muchos perdieron el 90, Y el te la doy. 95% de ¿Qué sus más activos. incluyo? El La mercado. pregunta es, Si ¿había de una pronto forma aparece de una protegerme incertidumbre de que esta empieza caída a regalar seguros porque aún más estando existente? expuesto a esta Y moneda yo tengo estable, años en el mercado con ofrecía un 20% financiera de puedo bajar rentabilidad el precio de mi seguro. Si existía un Y seguro que me sobreviví cobraba hasta 1% sacar a la insurte del ¿lo hubiesen mercado tomado? o hasta mejorar mis procesos. Ganaban el 19. Todo esto No es deja la de parte ser una tradicional.
herramienta Ahora, interesante. ¿cómo funciona? Pues hoy día parte justo vamos a ver descentralizada. qué tipo de que tengo. protocolos nos Pueden pueden cubrir cubrir ese ese término término. de riesgos. Que es el Pero, bonding cure. para entender la figura, Es un término hay que tener claro el más panorama conocido en el mundo de tokenomics. Primero, DeFi pero es no deja cómo de puedo ser, estimar o predecir la relación un cantidad core de pequeño tokens y todavía precio de mi a proyecto. comparación del mercado grande. Y si Luego hablamos de tengo cuánto me seguros, cuesta es la todavía DAP, que en este peor. caso es ¿De qué marginal, trata seguros y DeFi? cuánto de Básicamente revenue de estimo cubrir los para las personas riesgos que están colocando el nativos capital. en el ¿Cuál es la ecosistema diferencia web acá? Riesgos Yo puedo de ser IP, riesgos cliente de exploit, y a la vez luego tenemos host. seguros en blockchain. Entonces, claro, seguros va a depender de qué con riesgo quiero cubrir y qué contratos riesgo no, ¿no? inteligentes, Pero pero yo que estoy no son convencido riesgos que DAI no va a nativos. tener un DPEG. Y finalmente tenemos el el ecosistema de seguros en general, usando DLT y usando Entonces, por ahí blockchain. empieza. No sé, Esto que te vendan, por se ejemplo, tu enfoca seguro de salud o de tu sus seguro de cadenas vida y que la póliza porque sea un NFT. si esto va bien, que los contratos el por ejemplo, token que de el, ese el proyecto reclamo tiende a de, subir. del Y siniestro si va mal, sea en se contrato venden, se queman esos tokens. Son para pagar tres pérdidas. niveles distintos Y después en de esta eso, sesión vamos a hablar es que del nivel yo tengo más una pequeño, especie que de donde, grupo de asesores por ahora que más lo riesgos. vamos a ver más adelante. Sin embargo, Pero hay depende otra forma de cuántos verlo. tokens estas y personas es estén la dispuestas a poner. intersección de estos tres Yo campos. puedo estimar Primero, de seguros seguros tradicionales. tradicionales, corto Digamos, plazo, de largo exposición plazo, al riesgo, cuánto voy a cobrar instrumentos por ese de inversión. Si te cobro 1%, que es, por ejemplo, por un que pagas IPEG, fallezco, no sé, de paso en en una que siga vivo durante un año, me lo pagas como o si te cobro 5, 6, Son productos complicados de seguro, pero Si que hay ya más existen. gente dispuesta a cubrir Luego ese tenemos riesgo, te cobro menos. seguros descentralizados, Si hay menos gente, pues te que es cobrar más. desde hacer una chanchita. ¿Y saben qué es lo que Pero, pasa? digamos, Usualmente chanchita estos es hacer pool como paran que cerrados. juntarnos entre Ni bien amigos se y abre un poner pool de liquidez dinero para cubrirte un riesgo, algún riesgo. en automático Entonces, se llena. esa es una especie de Que la seguro gente quiere pagar descentralizado, un sí. 1% para Porque cubrir cada su que IPEG. pasa algo, todos Ustedes nos no pagarían juntamos y 1% para cubrimos cubrirse el un monto IPEG de de esa esa pérdida. Y luego tenemos ya instrumentos con DLT o con blockchain, como el caso de DeFi, verificación de identidad. Si juntamos estos tres en distintos aspectos, empezamos a tener, por ejemplo, acá, seguros peer-to-peer. Imaginemos que les estoy de hecho, vendiendo en un Perú, seguro, por ejemplo, se piloteó en el 2015 haciendo ustedes un protocolo de a seguros un P2P para ambas $1 cosas. cada uno. Y luego tenemos Entonces, el claro, caso de si la pérdida es por acá, 100, que es simplemente yo con lo usar que tecnología recuperé de blockchain prima para puedo cubrirlo, seguros ¿verdad? tradicionales. Me dieron 100, gasté Lo 10. que nos interesa ¿Qué ahora pasa si su pérdida es este 110? punto. Estoy perdiendo 10, ¿verdad? ¿Dónde? Ese Entonces 10, estamos estos dos las extremos. personas que Finanzas colocaron capital y ya no DLT. lo pueden cubrir. Que es básicamente Entonces, el hay protocolo, un protocolo para quema cubrir un sus riesgo tokens, si es que los yo meto vende en el dinero en mercado AVE para cubrir que ese yo soy 10 proveedor de liquidez en Uniswap. es algo como y este tipo de detalles. en seguro se llama Entonces, reasegurador. pasamos de la En parte caso tú no teórica de puedas cubrir la seguros pérdida a la los tokens parte del proyecto, tecnológica. cubren la pérdida. Algo parecido pasa Si de hecho hablamos con de Maker, ¿no? riesgos técnicos Si hay un DPEG a muy nivel fuerte en DAI tecnológico, y ya no tenemos se puede tres. cubrir, ¿qué hacen? Dos, Los holder de token riesgos maker, de TI, pues de ceden hecho, para las que compañías compañías tradicionales tradicionales todavía lo tienen. Entonces es un como equipo que de TI un que se reasegurador. encarga de la parte Ahora, aquí viene hardware, la parte interesante. Luego Y es tienes un equipo que se encarga de en la realidad parte lo de que estamos software, haciendo la es una parte de transferencia phishing, de riesgos. ese tipo de detalles. Yo no quiero asumir el Esto riesgo de un DPEG. Es por acá, ¿no? Te pago 1%. Donde y lo asumes. el riesgo está encapsulado. Si todo va bien, Si cae uno, te llevas cae todo. 1%. Si Luego todo tenemos va mal, riesgos yo que tengo son mi un poco más 99% aislados. ahí Por restando. ejemplo, en este caso Esa es una tenemos a transferencia DeFi, de riesgo. que está en esta Se dice vertical, que aquellas personas que son de más adversas una a localización de más temor, descentralizada. Estamos hablando prefieren solamente de la riesgos, aquellos que son localización del más riesgo. amables al riesgo. Luego, aquellos que tienen mejor abajo, información, ¿no? tenemos otra vértice, que es si Entonces, es físico aquí o digital. está la Definitivamente transferencia DeFi de es algo riesgos digital. de Y lo un que nos sistema falta tradicional. es, aquí somos nosotros, Este eje, que son es los qué aseguradoras grado de tradicionales. descentralización tiene. Es Y por luego eso que tenemos un ustedes ven esquema al que se riesgo llaman DeFi reaseguradores. más atrás, Más allá. ¿qué sucede? ¿Es técnico? Sí. En seguros todo es probabilidad. Descentralizado también, pero también Yo hay un cubro riesgo de concentración que es probabilísticamente algo. Entonces es Si es que como un ese nuevo algo le riesgo pasa a dentro todos del deja grupo de ser tecnológico probabilidad. de pólizas. Yo puedo cubrir, por Ahora, ejemplo, un accidente porque ¿qué es poco pasa probable visualmente que el 100% cuando de mis comparamos la de mis estructura usuarios de un accidente? seguro tradicional? Pero yo no puedo llegamos a cubrir una compañía, pandemia, compramos un una terremoto. póliza, porque Si una lo pandemia hacemos con un sí le protocolo puede de afectar al 100% de mis clientes. Termina cambiando. Por ejemplo, y si le afecta al 100% acá de mis clientes, somos yo nosotros quiebro. quienes pagamos la prima. Entonces, Y yo como ¿quiénes Uniswap recibimos no podría crear un seguro la para compensación mis por el clientes. siniestro? Y es la Porque si algo compañía le pasa a mi la que se contrato, encarga de el determinar el 100% precio, es mi cliente. si hay un reembolso y todo esto lo Pero hace yo como una entidad protocolo de centralizada. seguros sí puedo cubrir Y a al cambio de eso 100% que de te DEX. cobra, pues Una porque es utilidad, probable ¿no? que si le pasa algo a Uniswap, Usualmente no suele le ser pase algo ganancias, a- pero cuando pasan casos como la Trader Joe, pandemia, por ejemplo, donde en la teoría, ¿no? probabilidad Porque después histórica sacan el no código y sucede, todos tienen el mismo termina siendo código y una pérdida. entonces ahí se empieza a complicar ¿cuál la es el cosa. problema con cripto? Pero ¿a qué iba?
que no tengo cuando data, tú no puedes cubrir no el tengo 100% probabilidad histórica. del riesgo de tus clientes, ¿De dónde saco la probabilidad de un volteas exploit? a una aseguradora más grande. Por ejemplo, De los casos de los exploits que han soy salido, una no me sirve. aseguradora en Honduras. La tecnología No puedo cubrir evoluciona muy pandemia. rápido, en Web3 todavía O más. no puedo cubrir terremotos. Entonces no termina Porque siendo un terremoto histórico.
le puede O sea, afectar no al 100% puedo agarrar de como un ciudadanos. seguro normal, Entonces lo cubro, la tabla de mortalidad, pero cuál es la volteo a una probabilidad de que aseguradora alguien más de 60 grande. años muera. Digo, oye, te voy a cuál es la pagar un probabilidad de que te porcentaje de este accidentes, dinero, porque esas y si estadísticas pasa en un el mundo real terremoto, funcionan. tú que eres Tengo más más de grande, 2000 años de les cubres historia a todos mis por ejemplo. ciudadanos. Acá no. ¿Por qué? Porque Tengo ese más que 5 o grande 6 años en cubre cripto, terremotos en y el Honduras, riesgo cada vez aumenta o en disminuye. Perú, en No sé, México, en puentes sabemos Tailandia, que el riesgo en es Singapur. brutal, por ejemplo. Y es poco probable que pase un terremoto No en sé, todos los países. en un proveedor de liquidez como Entonces, Uniswap, esa aseguradora mismo, ¿no? Entonces se vuelve cliente Esa estadística de esta ya no me reaseguradora más sirve grande. de forma histórica. Y así es como Entonces, termina funciona siendo hasta el cierto esquema punto de seguros predictiva. tradicionales. Entonces, Cuando hay acá seguros, entran riesgos los un protocolos poquito de más seguros, grandes, los cedo, Nexus Mutual, por ejemplo, a alguien más Lo grande. mismo, pagamos una Porque prima, tiene más recibimos una alcance. cobertura. Entonces, Pero acá no hay una compañía. transferencia de riesgo hay primaria alguien más de cliente así como en aseguradoras Uniswap y tienes, secundaria, por ejemplo, de proveedores de aseguradoras liquidez, a reaseguradoras. personas que bloquean su dinero ¿Cómo para que funciona tú puedas acá? cambiar. Acá Acá tenemos también nosotros tienes como proveedores de usuarios liquidez. queremos cubrir Solo que son proveedores de las operaciones liquidez más DIEN, de sale seguros. un token que Arman te da un pool 30% de y rentabilidad. con ese ¿Quieres pool se te cubre el entrar riesgo. con seguro? Pero ¿qué pasa? Si hay es un que pool de el liquidez, riesgo excede tú lo ese transfieres. En el a mundo esa tradicional, ¿qué persona que sucede? está bloqueando capital compañía para pone su cubrir bolsillo, ese ¿no? riesgo, o entra Y una si no superintendencia alcanza, y cubre el monto. entra. ¿Acá qué pasa? El protocolo de Acá seguros. entran los Y tokens si no del alcanza, protocolo. que es algo que está saliendo, Si es todo ese pool de liquidez crear como que las instrumentos personas pusieron para tokenizados cubrir de tu reaseguro. riesgo no alcanza, ¿qué entran sucede? los tokens del Así como protocolo, tenemos se quema, agregadores y con de eso liquidez, se cubre así tu como riesgo. tenemos agregadores de DEX. El detalle es que eso termina empiezan siendo a predictivo. aparecer protocolos Mientras más gente que ponga agregan dinero en el pool, seguros DeFi. se estima que En ese lugar de riesgo, que tú inviertas valga en la un seguro redundancia, es particular menos riesgoso. por cobertura DAI, O sea, mucha gente no va a sé, poner más en riesgo Uniswap, en cubrirte aparece una un protocolo póliza que agrupa por ser proveedor y con en tus mismos ADE, $100 en Uniswap, puedes cubrir que en por ser 5 o proveedor 6 en un protocolos. protocolo nuevo. Entonces es como un Porque hay paquete, más una riesgo. especie de ETF, Hay si desconocimiento. quieren, Entonces, de seguros DeFi. esa es la forma Ya de no me medir. voy a un solo protocolo. Y a largo plazo cubrir hace $100. sentido. Hay algo que Voy se llama a un inteligencia colectiva. agrupado, Que es, y con mis si mismos 1000 $100 personas estiman tengo algo, mayor el diversificación de promedio riesgos. es muy cercano a la realidad. ¿Cómo se llama esto? Que si lo hace una sola persona. Es como instrumentos Aquí pasa lo mismo, pero con securities riesgo. de Si hay seguros más de securizados. 3.000, 4.000 personas, Eso está estimando empezando a salir, esa hay algunos exposición de que ya lo riesgo, tienen, y las, pero- y las esto 15.000 funcionaría forman como un un pool, reaseguro. Es muy probable que se que es asemeje el al potencial riesgo de estimado. DeFi que Y además, si no digamos, lo es, estamos son viendo. ellas quienes Ahora, pierden el dinero. Porque ellas están colocando nosotros como capital, ciudadanos, y si no pasa nada, como ellas se llevan la personas, como rentabilidad. DIENs, como Entonces, es riesgo-recompensa. no sé, El detalle analista es que, de claro, riesgos, acá, como desarrolladores, todos ¿cómo están en un enfrentamos protocolo los que riesgos? no te cobra Tenemos tantas tres utilidades formas. como allá. Porque Los la ventaja evitamos va al al valor tengo del miedo a token. manejar, toda esa ganancia Manejo, que causa este camino. protocolo se va acumulando. Segunda, yo y el lo precio del la token va sumo subiendo. del token de Aparece la un token nuevo, digamos el que de la 100% de aseguradora mi DeFi. portafolio apalancado Y a al ese final, token. claro, acá tienes el reclamo y la estimación de precio. la tercera, transfiero. ¿cuál es la ventaja? Que yo ¿Cuál es el puedo problema? cubrir riesgos Que nuevos. hagas lo que hagas, hay un Estamos costo hablando de oportunidad. riesgos DeFi, sí. ¿No te Pero yo gusta puedo manejar? cubrir un riesgo de Caminas, sequía en perfecto. África que nadie me lo quiere Evitas cubrir, el por riesgo ejemplo. de manejar. Pero Acá asumes un nadie riesgo me de lo quiere caminar. cubrir. Allá sí. Todo tiene un juntamos riesgo 20, y una 50, recompensa. 100 personas, colocamos un Entonces, pool. aquí lo que vamos es, empezamos a cubrir oye, esos si hay un riesgos. riesgo que no te gusta, Y si sucede, se paga en automático pero por quieres un mensaje asumir las celular. consecuencias de Y ese eso ya está pasando en beneficio, África con una Insurtech. yo por tengo un riesgo de que, no sé, Entonces, si bien tengo hablamos un de DeFi, finanzas, el ahora crecimiento que es nadie brutal. paga más del 15%. Ahora, ya pero entrando sí al quiero aspecto ese DeFi. 15%. No sé si alguno Claro, de ustedes ha me visto refiero. estas capas. No ganó que son 15, como pero que ganó las 14. layers de, Entonces, de asumo los blockchain, y no me refiero beneficios, a layer pero 1, layer transfiero los 2, riesgos. a nivel escalabilidad. Y esto pasa para todos. Sino a niveles Seguros de vida. Tenemos Seguros de salud, por ejemplo, porque decir seguro que es la lo que blockchain hace. pura y dura. Trata de Una capa cubrir donde las construimos consecuencias nuestros activos, negativas de esa donde actividad. creamos monedas estables. Si tokens te de enfermas, una gobernanza, consecuencia todo. negativa es, tenemos una capa El donde se crean los protocolos alto como costo tal. médico. Una, Cubre el costo médico. donde se crea la aplicación Ahora, como tal es. de ahí ese viene ya UI que que yo yo veo, veo, definición, definición, de nosotros, a menos que seamos Los desarrolladores, DeFi cover o no los seguros interactuamos DeFi, con el que contrato básicamente inteligente son de forma directa. Lo hacemos productos, mediante clics. aplicaciones descentralizadas, Esa que te pantallita cubren que haces contra clic se desarrolla acá, riesgos únicos en la capa de aplicación. del Y ecosistema luego DeFi. tenemos la capa de agregación. Exploits a ¿Qué cosa protocolos, es? un DPEG. ¿Qué sucede si yo quiero Ahora, hacer un swap con el hay mejor un precio posible? seguro Que ¿Qué hago? Me voy a en Uniswap, finanzas tradicionales, luego a SushiSwap, luego eh, a está, X, que se llama Dexmas, Fondo de y Seguros de comparo uno por Depósito. uno. En Perú se compro llamaron así. el primero y el último, Pero pasaron básicamente 15 la segundos y definición el precio es, se actualiza, si tu banco ¿cierto? quiebra, entonces Yo aparece como la capa de superintendencia agregación. tengo una bolsa
bolsa una que te aplicación, cubre el una app 100% de lo que hace que te permite comparar de forma hasta determinado monto. directa a todos. Si tú En decides Perú, por ejemplo, es $30.000. Tienes OneInch, tienes Si tú de depositaste Fiyama hasta y mucho $30.000 más. en un banco y El ese detalle banco es quiebra, que este yo te gráfico devuelvo no los les $30.000. muestra esas capas en base. este seguro Lo que les no muestra existe es ¿por qué qué? riesgos DeFi tienen Porque por en cada una de definición esas en capas. DeFi no tienes ese Y acá hay ese una riesgo. leyenda que te dice En DeFi tú en qué custodias estado tus está activos. ese riesgo DeFi. Si Ahora, hay si o tú no hay un seguro, conectas wallet y si a un ese protocolo, es otra riesgo cosa. es semejante el a un riesgo seguro en de Web 2 o no lo custodia es. de forma Por inherente ejemplo, no existe. la en parte DeFi. verde son Entonces riesgos parecidos aparece a Web 2.
la preocupación de otros riesgos. Riesgo regulatorio, ¿Cuál es el problema? existido, siempre va a existir. Aquí hay una foto. Riesgo de pasivos o liability, A grandes rasgos. eso es de un cómo riesgo se mueve el inherente a dinero cualquier en negocio. DeFi. Entonces Tenemos. ahí no vamos a entrar. Luego DeFi como tenemos tal, otros más de riesgos que tantos también millones. existen. Riesgo ¿Cuánto dinero se humano mueve en en DEX. infraestructura? Y miren el pequeño porcentaje que se mueve en Riesgo de seguros. ataque de NS. De tercera Quiere parte. decir que de menos del 1% Son riesgos de tecnológicos. personas aseguran sus O sea, no hay operaciones nada en DeFi. nuevo ahí. en Es el Web3. 0.15% de todo el TLV. La parte que está plomita y Esto, blanca, incluso en ya son finanzas riesgos tradicionales, nativos de que hay blockchain. en teoría menos riesgos, ejemplo, es más alto. en la capa de Sí, blockchain gente que tenemos mueve mucho ataques dinero, de que hace 51%, operaciones complejas, forks, y que pero para quizás por estos desconocimiento, porque no hay todavía seguros. no hay... dígame un alta protocolo que te información sobre asegure seguros que no DeFi, se va a atacar no el lo 51% de la blockchain. Pero, por ejemplo, yo sí aseguraría Sin mucho riesgo. ¿Por qué? pagar 1% Porque para empezar el seguro vive en por nuestra tener, blockchain. no sé, $1,000 en una Entonces, no wallet tiene por un sentido año. que la infraestructura donde creo un seguro Si además lo intente conecto a un asegurar. protocolo que me da un 5%. Pero porque si sería tengo un los poco- demás, donde sí tengo y me está cubriendo seguro cualquier riesgo de que se me pierda Entonces, la podría llave dormir privada, tranquilo que si me hackean la inflación de un multisig, token, si da ya un DPEG, no pasa nada. errores en los controles inteligentes. Ahora, esta es la historia Tokenomics, de cuántos protocolos de seguros hay. hay Así riesgos que sí la podemos asumir. excusa de que un los ataque de gobernanza, seguros por son nuevos ejemplo, en DeFi no es cierto. riesgos de oráculos. Tienen años, Entonces, o sea, nacieron esta es casi la casi foto con en las que con la ustedes primera pueden moneda ver estable. qué riesgos La más ya conocida pueden cubrirse es en Nexus cripto y qué Multicar. riesgos todavía. Por acá, Y que es está endógeno, más enfocada que en son Ethereum riesgos que Mainnet. están vinculados De hecho, vamos a ver al las protocolo como estadísticas tal, después. y exógenos que son riesgos Han externos, aparecido ¿no? muchas más. Si Hay yo uno que soy, es por agregadora ejemplo, un seguros, protocolo de que es hecho préstamos, latina, se llama Ensuro. el riesgo de oráculo Y es externo, no el está acá, oráculo no lo manejo pero yo. acaba de salir una con inteligencia artificial. Entonces, el riesgo de infraestructura es Claro, externo. puede sonar un poco ahí. El riesgo de raro. regulación es Pero externo. básicamente lo Yo que no hace soy es un utilizar regulador, machine learning pero sí para tengo riesgos que estimar yo los no puedo riesgos. cubrir. O sea, solamente para la parte estadística. Entonces, protocolos hay. Ahora, ¿qué riesgos más comunes hay en DeFi? Esta es una estadística de OpenCover. OpenCover también es un agregador de seguros. Este caso, ¿para qué funciona OpenCover? Igual lo vamos a ver al final. Es si yo quiero cubrir un riesgo de DPEG en una moneda X, así como calculo en cuál tengo un swap más barato, OpenCover me permite calcular en cuál de todos los seguros DeFi puedo obtener una prima más barata. Entonces, en lugar de irme a cada uno, me voy a OpenCover, selecciono el riesgo que quiero cubrir al mejor precio y listo. Me mando un NFT, lo vamos a ver más adelante, de que ya tengo la póliza activa. Y en cuántos días la póliza pues deja de existir. Pero esto es los 10 vectores de ataques más comunes, que al final se resumen en 5 categorías. Riesgos de protocolo, de infraestructura, de ecosistema, contratos inteligentes y nuestros queridísimos amigos Rug Pull. Estos dos primeros ya ocupan prácticamente el 80% de todos los riesgos. Se termina cumpliendo Pareto. Pero al final hay un punto fuerte acá, que es el riesgo más frecuente, es el de exponer las llaves privadas o el de perderlas. Entonces, aquí quizás con una abstraction esta distribución cambia un poquito, pero si esos son los riesgos, ¿qué coberturas cubre un seguro DeFi? O sea, si el riesgo más frecuente es que mi stablecoin caiga y mi seguro no me cubre eso, ¿para qué tengo un seguro, no? O lo pago para otras cosas entonces. Entonces, acá tenemos todas las posibilidades de que un seguro DeFi te cubra. Entonces, el primero es, por supuesto, protocolos. Un problema en Uniswap, un problema en Aave, un problema en cualquier protocolo. Que es el más frecuente, de hecho. Está un poco involucrado a contratos inteligentes también. El segundo, y el que a mí particularmente más me gusta, es el de stablecoins. Seguro que te cubre el IPEG de un stablecoin. Evidentemente, si es una de las famosas algorítmicas, puede que la prima sea un poquito mayor, pero, como les digo, yo no tendré ningún problema en pagar 0.5 o 1% de mi capital para cubrir 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 dólares, y más si eres una DAO. ¿Qué pasa si eres una DAO y tienes el 35% de tu capital en moneda estable? ¿No pagarías el 1% para cubrir la tesorería de tu proyecto? O sea, no sé, esto pasó con la caída del banco de Silicon Valley. ¿Cuántas compañías o cuántas startups estaban con pena porque su USDC, que era el gran porcentaje de su tesorería, de la noche a la mañana dependía de que un banco en Silicon Valley quiebre o no quiebre? Me daba igual si yo tenía ese seguro. Pagaba menos de 1% y me daba igual si ese banco quebraba o no. Porque termina siendo raro que un protocolo DeFi termine dependiendo de un banco TradFi, ¿no? Pero bueno, entonces, esas cositas te pueden salvar la vida en un proyecto. Puedes dormir tranquilo en esas 2 semanas de
de turbulencias. De hecho, aquí está el caso que puso a prueba a los protocolos de seguros DeFi, que es nuestros amigos de Terra. Entonces, en esa época hubo gente que ya compró su seguro. Es más, hubo un caso donde ni bien USDT cae a 0.95, en automático a sus asegurados les devuelven el dinero. O sea, no esperaron que caiga a 80, 90, en automático. El oráculo leyó el precio y en automático distribuyó el dinero. Entonces, estas personas no tuvieron que ver cómo USDT caía a 0.20, 0.10 y estaban en angustias. En 0.95 recuperaron su dinero. ¿Cuánto? 2.5 millones de cobertura. En el caso de Insurace, 12 millones. En Insurace la póliza era un poquito más complicada. Te decía que el precio tenía que estar por abajo de 0.88 más de 10 días. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Porque Insurace sabe que el mercado es volátil y que el precio puede caer por 2 días a 0.80 y no pasa nada. Entonces te dice, oye, si tu moneda estable cae más de 10 días por abajo de este límite, yo te cubro. Y funcionó. Entonces, no hay problema. Y acá Unslashed Finance hizo lo mismo, pero acá sí desconozco cuánto monto cubrió. Y aquí está cuántas personas recibieron, cuántas personas reclamaron y la cantidad de dinero. El segundo es custodia. Y aquí hay un tema con la definición. Y es que por definición los seguros DeFi te cubren riesgos nativos en DeFi. Pero hay una cobertura interesante que es, te cubren si es que un SEX quiebra. Si tú pagas una prima, y si es que Coinbase quiebra, si es que Binance quiebra y tú tienes dinero adentro, ellos te lo cubren, te lo devuelven. Es un poco más cuestionable, sí, no, pero depende de cada uno. Hay unos que son un poquito más complicados, como por ejemplo los yield tokens. ¿Alguien tiene una idea de qué es un yield token? Tenemos tokens envueltos, que es, tengo un token y su gemelo, pues, token envuelto, ¿no? Bloqueo en un lado y en otro. Un yield token no es eso, sino es un token de rentabilidad que involucra al menos 2 protocolos. Por ejemplo, yo puedo ir a Aave, depositar mi dinero y me dan un token, ¿no? Que es como un certificado de que yo deposité mi dinero en Aave. Pero luego, ese token envuelto, puedo llevarlo a otro protocolo de rendimiento y me dan otro token envuelto y otro token envuelto. Y hay protocolos que lo hacen de forma automática, que te dicen, mira, vamos a meter tu dinero en Aave, luego en Mint Finance, y en 3, 4 protocolos y vas a sacar un, no sé, 15% de rentabilidad por los 4 protocolos. Pero claro, los 4 están amarrados, ¿no? O sea, si cae uno, pierdes todo. Entonces, este seguro te cubre el paquete completo. Si cae alguno de los 4, te lo devuelve. Evidentemente es probable que sea un poquito más caro, pero igual te lo devuelve. Entonces, ¿quiénes están aquí? Token de rendimiento como CUSDC, Yield DAI y otro más. Es una cobertura más amplia de protocolos, es una cadena de protocolos y no solo uno. Luego tenemos slashing, y esto empieza a ponerse interesante con los tokens de staking líquido. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es el riesgo cuando alguien quiere hacer staking de forma nativa? O staking, en realidad, el staking puro y duro. O sea, uno hace staking porque gana rentabilidad. O sea, pero en realidad lo que estás haciendo es agregar seguridad a la red, ¿no? Validas operaciones y a cambio de eso te dan una rentabilidad. Pero ¿qué pasa si las validas mal o por algún tema técnico, no sé, te desconectas por mucho tiempo? Lo que te dice la prueba de staking es, oye, si tú haces algo malo, yo te castigo. Porque tú estás bloqueando 32 seeds justo para eso. Bloqueo 32 seeds, si validas transacciones, te pago una rentabilidad. Si las validas mal o si haces algo, te castigo. ¿Con qué te castigo? Con esos 32 seeds que tienes depositados. Entonces, a ese castigo se le llama slashing. Pero, o sea, puede que tú en realidad no estés validando mal, sino que por un tema técnico te desconectaste, no lo sé, 48 horas del nodo. Te están castigando. Entonces, este seguro te cubre ese riesgo de slashing. Y eso se pone interesante porque hablamos de reaseguros hace un rato, ¿no? Compañías grandes que cubren a compañías más chiquitas, pero todas tradicionales. Hay una compañía muy grande, reaseguradora, que es probable que el seguro que ustedes tienen, esta compañía la esté reasegurando, que está entrando a cubrir riesgos de slashing. Y lo está cubriendo en la bolsa de valores
por acá tenemos, de Stubbars, que es una bolsa de valores digital que ya invierten en Bitcoin, en Ethereum y en todas más. Y esta reaseguradora le va a cubrir los riesgos del Lightning a todos los que hagan staking en esa bolsa de valores digitales. Y ese es el ranking de las reaseguradoras más grandes del mundo. Entonces, yo estoy seguro que la compañía aseguradora que ustedes tienen tiene un reaseguro con alguna de estas 5. Entonces, ya nos está dando algunas cosas de que compañías grandes con alto capital están entrando a cubrir riesgos nativos del mundo cripto. O sea, ya no hablamos de DeFi, hablamos del mundo cripto como tal. Staking, por ejemplo. Esto fue en septiembre, iban a entrar en el primer Q del 2024, así que es muy probable que para el siguiente mes ya estén trabajando. Pregunta, ¿qué tal si uno se asocia o compra seguro directamente con ellos? Perfecto. Lo que sucede es que aquí ellos cubren el riesgo. Imagínate que yo soy una compañía, un banco, que quiere hacer staking. O sea, tengo capital ahí, mis clientes me están pidiendo, oye, quiero que inviertas en staking con Ethereum. Yo como banco, volteo a ellos y les digo, oye, cúbreme el riesgo del Lightning porque yo estoy haciendo staking. O como cliente también, como ciudadano dices, yo tengo 5 nodos, tengo $200.000 haciendo staking, pero quiero que tú, como Munich Re, me cubras el riesgo de que alguien me haga slashing porque, no sé, me desconecté 48 horas del nodo. Entonces, eso es lo que hacen ellos. Entonces, ¿a qué iba con el ejemplo? Es que si una compañía tan grande, que probablemente evalúa bien sus riesgos antes de crear un producto, está entrando al staking, al cubrir el riesgo del staking, es porque tienen claro que es una operación que tiene riesgos que se pueden estimar o que se pueden modular. ¿Nosotros podemos hacer esto? Sí. Las dos cosas. Podemos ser clientes, no necesariamente en Munich Re, podemos ir a un protocolo, o también podemos ser socios. Algo que con ellos no podemos. Esa es la diferencia, ¿no? Yo no puedo ir a Munich Re y le digo, oye, déjame ser tu socio en el riesgo de slashing. Es decir, ¿cuánto tienes? Imagínense que tienen $100.000. Se va a reír en la cara y ya, sale gano. Pero sí puedo ir a Nexus Mutual y decirle, oye, quiero abrir un pool de capital para cubrir a personas con slashing. Entonces, ahí va cambiando el modelo. Perfecto. Finalmente tenemos el dolor de cabeza de todos los hackeados. Los bridges o los puentes. O sea, de cada 10 hackeos creo que 9 son en puentes. Entonces, también hay un seguro para cubrir el envío de transacciones de una blockchain a otra. De hecho, quizás también son los seguros más caros que podemos encontrar. Básicamente, pérdidas resultantes, ya sea porque envías dinero o porque eres proveedor de liquidez de un puente. Por ejemplo, hay puentes donde tú bloqueas dinero para hacer la transacción. Claro, si se hace bien, tú ganas una recompensa, ¿no? Pero básicamente, estos son como que los grupos más comunes de riesgos. Acá hay algunos más que son B2B, que es, por ejemplo, riesgos de auditoría. Hay seguros que te cubren cualquier pérdida si es que ya pasaste por 3 auditorías con un top 5 de compañías que hacen auditorías. Pues si esas top 5 ya te dieron un reporte de auditoría y todo sale bien y después te hackean, el seguro te cubre esa pérdida. Entonces, es más B2B porque, claro, es el proyecto con una compañía o con algo más. Y esta es una foto de más o menos el top protocolos de seguros. ¿Qué tipo de coberturas tienen? Casi todas tienen protocolos, que es la más común. Casi todas tienen moneda estable, también es la más común. Pero hay algunas que están especializadas en temas de hackeo, en auditorías, por ejemplo, y en slashing. Entonces, lo que quiero llegar es, ustedes pueden ir a protocolos como OpenCover y comparar todos y decidir cuáles de esos seguros cubren mejor sus riesgos. Entonces, Web3 es riesgoso, DeFi es riesgoso, sí, pero tienes instrumentos para reducir tus riesgos. Ahora la pregunta es, ¿cuánto dinero hay bloqueado acá? O sea, porque tal vez son protocolos que mueven, no sé, $25.000 al mes y probablemente ni siquiera puedan cubrir sus costos de mantenimiento y a los 6 meses caen y desaparecen, ¿no? Esa es la cantidad de dinero que por ahora está bloqueada en TLV en los protocolos DeFi, de seguros. Acá tenemos algunos de los hackeos más importantes y cómo ha evolucionado ese monto. De hecho, vamos a ver en un ratito cuál es el perfil de las personas que compran estos seguros. Por acá tenemos las coberturas activas. ¿Cuántas pólizas han vendido? Más de 23.000 pólizas. ¿Cuántos reclamos ha habido? Más de 523.
básicamente por hackeos grandes como estos. Buyouts, 41.000. Y ese es el perfil del comprador. Es decir, no tiene sentido asegurar $100, ¿cierto? O $50, porque probablemente la prima porcentualmente sea más cara. Esos es los montos o los rangos de montos que se suelen cubrir en Nexus Mutual. Si se dan cuenta, tienden a ser un poquito más grandecitos. ¿Pero por qué? A comparación de esto. Este es Nexus Mutual y este es Insurance. Acá los montos tienden a ser relativamente menores a comparación de los de allá. Esto es con estadística 2022-2023. Pero, ¿por qué creen que es esto? Esta es estadísticas de Binance, Polygon, L2. Esta es estadística de Ethereum Mainnet. Claro, no tiene sentido que yo compre un seguro para $1.000 si el fin me va a costar 100, o 50, o 30, o 20. Pero ya sí, porque el fin me cuesta menos de $1. Entonces, esto cambia con las L2. Pero básicamente el perfil del consumidor se define en el lado de Nexus Mutual, es, oye, tengo un monto relativamente alto, quiero cubrirlo y compro el seguro. Y por acá pues es indiferente porque si el fin me cuesta bajo, comprar el seguro no me termina costando mucho. Ahora, la parte importante y la parte core, ya, tienes un seguro, pero hay un problema con las aseguradoras tradicionales. Y es, yo te pago la prima, pero ¿quién me garantiza que me vas a pagar el siniestro? Me encuentras una letra pequeña en el contrato y me dicen, no, muriste a las 11:59, te curas a las 11:58 y no te lo pagan. Entonces, es importante el proceso en el que tú reclamas esa cobertura. Ok, ocurrió el siniestro, ¿cómo me garantiza que me lo vas a pagar? En los seguros DeFi hay 3 procesos que se llaman procesos de reclamos de seguros. Lo primero es el voto comunitario. Hay una especie de tipo gobernanza que dice si se te va a pagar el seguro o no por votación, que digamos es el más manual, ¿no? Se va, ellos deciden y se te paga o no se te paga. Pero esto es como que al final depende mucho de quiénes tienen la gobernanza del proyecto. Es como una mesa y ellos deciden si tu siniestro tiene sentido o no. La segunda, que es la que más me gusta, es lo que se llama seguros paramétricos, que es un contrato, ley si llega hasta el límite, si llega hasta el límite te lo cubren automático y se acabó. Que es el caso de el IPEX de USDT. Le mostraba el primer caso donde ni bien llegó a 0.95, en automático pagó a sus clientes. Fue esto. El oráculo leyó que el precio llegó a 0.95 y en automático le depositó a sus clientes. No hay personas que evalúan tu riesgo, no hay alguien que lee la letra pequeña, porque todo está en el contrato. Es el caso más sencillo. Y luego hay una mezcla, ¿no? Volvemos a nuestros amigos de Optimism. Entonces, es el modelo muy parecido. Todo ocurre hasta que alguien levante la mano y diga que hay un fraude. Entonces, es automático, a menos que alguien diga, eso no debe ocurrir porque alguien está alterando el precio del token. O sea, por ejemplo, si alguien del equipo descubre que ese DPEG fue manual por algo, levanta la mano, se lleva un periodo de evaluación y esperan hasta que te paguen. Que eso sucede de forma más frecuente cuando hay manipulación de tokens. Visualmente, así se ve. Los que están basados en contratos, en automáticos, los que tienen voto de la comunidad, los que tienen aparte de la comunidad un grupo de adres que evalúan. Y hay uno que es, cuando hay arbitraje, te vas a... El caso más común es Kleros. Si tengo un arbitraje entre un cliente y un protocolo, volteo a Kleros y Kleros decide quién tiene la razón. Ahora, el proceso. Visualmente, el proceso es muy parecido a ser proveedor de liquidez en Uniswap o en cualquier DEX. Tienes la parte del cliente, que es paga una prima y recibe la recompensa, por un lado, y tienes la parte del proveedor de liquidez, que en este caso se llama cover provider, que es quien da el capital para armar el pool si todo va bien, si todo va mal, pierde ese capital, y luego tenemos el proceso de reclamos. Pero básicamente, para el usuario final, es dar un par de clics de tal forma como lo es colocar dinero en algún DEX. ¿Cómo se ve? Por ejemplo, este es un ejemplo, valga la redundancia, de asegurar $1.000. En este caso lo estoy asegurando en una multisig. Diciendo, oye, ¿qué pasa si por azares de la vida me hackean la multisig?
Poco probable, pero puede pasar. Acá tengo 1000 en este caso, fue un ejemplo. No quiero coberturarme con una multisig, quiero coberturarme con un pool de liquidez en Cure. De hecho pasó. O sea, hubo un problema con Cure, con Viper y todo eso, ¿no? Entonces, acá. Oye, soy proveedor de liquidez en Cure, quiero que me cubras $1000. ¿Cuánto me cuesta? En este caso, ¿cuánto me estaba costando? $2 por 30 días. Significa que son $24 al año. Estoy colocando $1000, me estás cobrando $24, que es más o menos 2% por ahí. ¿Cómo se ve? Es un NFT. ¿Cómo es? Me dice el nombre del protocolo que me estás cubriendo, el monto, periodo, qué protocolo me lo está cubriendo, qué tipo de activo es y si ya está activo o no la cobertura. Pasa el periodo, cambia la metadata y ese NFT pasa a ser una póliza vencida. Por ejemplo, en este caso, este fue una prueba real, expiró el 14 de junio del 2023. Con un par de clics. ¿También hay para instituciones? Sí. Eres una institución, pasas un KYC y haces lo mismo. Al final, lo que quiero llegar es, ¿se dice your keys, your coins? Sí, pero también son tus riesgos, son tus monedas, tus llaves y tus riesgos. Entonces, nos quedamos acá. Claro, pero cuando nos damos cuenta de esto, a veces ya es muy tarde. Entonces, la idea es, somos responsables de nuestras llaves, de nuestras monedas y de nuestros riesgos. O sea, herramientas hay. Entonces, no tenemos la excusa de, oye, me hackearon algo. Sí, pero podías comprártelo por menos de 1%. Aquí estamos haciendo, tenemos ahí un poquito de merch, ahora les muestro. Este QR es básicamente, aquellos que lo escaneen, se van a llevar un polito como el que tengo puesto, que es básicamente de Diffynomics. Y vamos a hacer un sorteo, se van a hacer un número, todos aquellos que lo escaneen pues se pueden llevar este merch, viene con una gorrita, así que por eso no se preocupen. Y además, así como hablamos de DeFi, hay otros riesgos, hay riesgos en gaming, hay riesgos en NFTs. Al final, como decíamos al inicio, desde que ustedes deciden caminar o tomar un carro hay un riesgo. Unos más que otros, sí. El detalle es que en DeFi esos riesgos pues pesan un poquito más, ¿no? Entonces, en cuanto acaben de llenar este QR, les voy a mostrar algo muy parecido que estamos haciendo. De hecho, voy a volver. Que es con la... En realidad se llama University of Ethereum, pero a veces me confundo y le pongo Ethereum University. Hemos lanzado una especie de batch de ciclo cero que va desde, bueno, lo más básico, que probablemente en este salón muchos ya lo sepamos, hasta seguros DeFi, temas de gaming, hasta la parte avanzada de Ethereum. Es como un ciclo universitario, como un curso universitario en realidad, durante 2 o 3 años, pero va a depender mucho de qué tópicos quieren llevar ustedes. Entonces nos estamos juntando a partir del otro mes, todos los jueves 2 horas, para evaluar esos tópicos de University of Ethereum. Me avisan, sin más, vuelvo a la attestation y si a alguien más le falta, me va comentando. Si no, me van dictando un número y en base a eso hacemos el sorteo. Perfecto.
A ver, alguien que levante la mano rapidísimo. ¿Nadie? Sin saber para qué. Listo. Un número del 1 al 12. O el 1 al 24. 10. Perfecto. Vamos a empezar de arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 1, 3, 5, 7, 9, 10. ¿Quién es Lexi Funes? Gmail. Perdón, estaba bloqueado. Para desbloquear. Sí, dale. Ya, perfecto, acá. ¿De quién es este correo? Ya, se lleva el polito. Listo, señores, muchas gracias. Recuerden, en DeFi hay riesgos, pero también hay seguros, así que me gustaría que se queden con eso. Así que, chao, chao y buenas tardes.